entienden por qué es la gerencia de procesos. ¿De dónde ustedes creen que viene la gerencia de procesos? ¿Alguien tiene alguna idea que pueda aportar? Awilda. Creo, profe, que puede ser como una serie de procesos o de tareas, mejor dicho, que tienen como un valor, ¿verdad? Y que busca como transformarlo y que pueda ser como importante o que pueda ser en su labor y cotidiano y esas cosas. Más o menos, no sé si estoy bien. Perfecto. Rafael, ¿qué dice? Bueno, como gerencia de proceso, yo considero que se trata más bien de lo que es encargarse de la planificación, dirección y administración de, valga la redundancia, de un proceso, ya sea administrativo, de cualquier área, dígase. Perfecto. Franklin. Sí, para mí, gerencia de procesos es la administración para mejorar constantemente los procesos productivos dentro de una empresa. Bien. En esta unidad, que es de la introducción, vamos a ver unos cuantos conceptos. O sea, durante toda la asignatura vamos a ver los conceptos o los tópicos básicos de la cual se forma la gerencia de procesos. Vamos a ir desde su concepto, los antecedentes que precedieron hasta que se da inicio a lo que es la conformación de la teoría del sistema de gestión de procesos, la premisa que la conforman y las aportaciones que hizo esta teoría para conocer lo que es hoy como tal la gerencia. Vamos a ver también las aportaciones que tuvo esta teoría, la racionalización del trabajo de Taylor. Vamos a ver cómo era la organización del taller de la teoría de Taylor, de Frederick Taylor versus las de Henry Fayol. Y también vamos a ver lo que es la producción en masa que fue dirigido por el visionario Henry Ford en Estados Unidos a principios del siglo XIX. Bien, esos son los tópicos que vamos a estar tratando durante esta unidad 1. La unidad 1 va a constar de 2 semanas. Vamos a hacer una primera parte esta semana y su continuación en la segunda. O sea, el martes que viene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para la próxima, obviamente, ustedes deben verificar, o sea, como este material está colgado semana por semana, o sea, unidad por unidad, es bueno que se lo repasen y busquen otros conceptos que complementen dicha clase y entonces lo vamos a discutir la próxima semana y así la participación va a ser mucho más enriquecedora. Esa va a ser la temática que vamos a tratar semana por semana. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? Que el participante pueda conocer y definir el concepto de gerencia de procesos, que pueda describir en qué consiste la teoría del sistema y los aportes más importantes de esta a la organización de las empresas. Y a la vez también conocer cuáles fueron los principales exponentes de dicha teoría. Entonces, ¿qué es gerencia de procesos? Como bien ustedes dijeron, es una forma sistemática para identificar y comprender en qué se logra aumentar el valor agregado a los procesos en la empresa para los cuales fueron creados. También, ¿qué busca la gerencia de procesos? Busca cumplir con las estrategias del negocio, es decir, que toda empresa tiene como objetivo elevar la satisfacción de sus clientes, ¿verdad? Es decir, cumplir con lo que el cliente le exige como empresa o como la naturaleza de la empresa lo requiere.
O sea, la gerencia del proceso va enfocada específicamente a cumplir con los requisitos o requerimientos que solicita el cliente. O sea, es decir, la gerencia de proceso trabaja por y para los clientes. Si ustedes se fijan que en la actualidad vemos que toda empresa hoy día está enfocando su tecnología, sus procesos, su naturaleza en la experiencia del usuario. Es decir, que el usuario es quien demanda, quien traza la pauta a seguir en la naturaleza de la empresa, tanto hoy día como desde el principio del siglo viene dándose ¿cómo le digo? Esta curva Modalidad. sí, Génesis. No diciendo qué modalidad, como una modalidad. Exacto, sí, una esta moda o sea, ha venido cambiando siglo por siglo y cada cierto tiempo esta experiencia es mucho más exigente. En principio del siglo, cuando se masificó la operatividad, ustedes lo van a ver más adelante, el empresario era quien trazaba la pauta, era quien le decía al cliente qué debía consumir y cómo lo debía consumir. Hoy día no, hoy día es al revés, es el cliente que le traza la pauta a las empresas de lo que realmente quiere para satisfacer sus necesidades. ¿Alguna pregunta? Ahora bien, ahora vamos a ver en resumen cuáles fueron los antecedentes que dieron origen a la gerencia de procesos. Ustedes saben que todo tiene un inicio y la cosa como la vemos hoy no realmente fueron de esa manera, sino más bien que ha venido en una constante evolución. Y si bien es cierto, la gerencia de procesos no es la excepción en estos casos. ¿Qué antecedentes dieron origen a la gestión por proceso? Pues el primer lugar tuvo que ver un proceso posguerra, es decir, desde la Primera Guerra Mundial hemos venido analizando, hemos venido evidenciando el proceso de transformación de las empresas. Naiber, ¿quiere aportar algo? No, maestro, disculpe. Porque Realmente sí levanté la mano, pero bueno, al principio le quería preguntar si la clase usted está haciendo un repaso de los 2 videos que usted subió. No, esos videos que ustedes ven ahí son de la sesión pasada. Obviamente, ustedes saben que el aula virtual lo crean con la anterior. Entonces, hay cosas que uno actualiza cada cuatrimestre para dar una visión más fresca de lo que tratamos, pero todos esos videos que ustedes ven colgados semana por semana son de la sesión pasada. Ok, gracias. Siempre. Entonces, ¿qué pasó con la guerra? La Primera Guerra Mundial, desde el principio, vemos que el trabajo no era el adecuado para el obrero. O sea, que solamente el empresario trazaba la pauta de cómo debía el obrero trabajar, qué debía hacer, cuántas horas, en qué condiciones, en fin. Todo el mundo hacía todo. O sea, no había un proceso específico para una cantidad de empleados. O sea, es decir, que todos los empleados de la empresa hacían en conjunto todos los procesos en la institución. Pero, ¿qué sucede? En 1776 viene Adam Smith a divulgar una teoría sobre la división del trabajo, lo cual cayó muy mal porque entendían que esto iba en perjuicio de la estructura organizacional en su momento. Pero ¿qué sucede? Frederick Taylor, como visionario al fin, vio que en realidad esto era conveniente para la empresa, pero entendía que los obreros no estaban para pensar. Es decir, que debía haber una persona
que dirigiera a los obreros y los obreros nada más estaban para cumplir las órdenes. O sea, no daba empoderamiento alguno. Es decir, a partir de ese pensamiento, entonces viene Fayol y toma la teoría de Taylor, pero la adapta a la descentralización de las funciones, es decir, a la asignación de funciones de liderazgo y de trabajo específico a los obreros para que las funciones sean mucho más eficientes. Esto trajo como contrapeso que Max Weber aplicara esa teoría hacia el sector público en su inicio y dando lo que como primicia los principios de división del trabajo, tomando como modelo de funcionamiento la gestión pública. De ahí que esto en principio se llamó la burocracia, no como se ve hoy día, sino más bien en sentido de organización, es decir, dividir los trabajos por departamento o secciones de acuerdo a la necesidad o especialización de la empresa. En este caso, él lo empezó aplicando al sector gubernamental, lo cual trajo como consecuencia un respiro en cuanto a la carga laboral en los empleados, mejor concentración, mejor eficiencia en las funciones que desempeñaban cada uno en sus puestos de trabajo. Pero, ¿qué sucede? Al empezar todo este modelo de trabajo, entonces llega la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí trae como consecuencia muchas cosas, como por ejemplo el rompimiento de los lazos políticos y económicos entre los países involucrados en este proceso armamentista o bélico. El repliegue, hizo que toda la economía se contrajera, es decir, que cada país solamente manejaba sus recursos hacia el mercado interno, es decir, hacia la población de cada país. No las exportaciones, el comercio exterior prácticamente desapareció durante la Primera Guerra Mundial. Creando así el aumento de las barreras comerciales a nivel internacional. Y eso trajo como consecuencia que la economía internacional casi estuvo al borde de la desaparición. ¿Por qué? Porque todos los recursos destinados de cada país, sobre todo los que estaban en el conflicto bélico, pues necesitaban sus recursos a lo interno para producir los bienes y servicios que demandaba la población civil y los militares que estaban en el campo de guerra. Prácticamente todas las empresas, económicamente quebraron, ahí se dio inicio a la adquisición de condiciones de monopolio, es decir, que algunas empresas manejaban todo lo que era el conglomerado económico en los países, se imponen los precios y la calidad de los bienes que se brinda a los consumidores, es decir, que ahí el consumidor final tenía que aceptar lo que le dieran, como les decía anteriormente. Entonces, eso trajo como consecuencia que en los años 30 viniera la Gran Depresión y como consecuencia de esa Gran Depresión, entonces, aumentaron los desempleos, el cierre de empresas, entonces vino otro colapso hacia la economía mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial, comandada por Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y demás países aliados en contra del régimen nazi. Entonces, ¿ahí qué viene? Se refuerza de nuevo el aislamiento comercial internacional. Las empresas obviamente vuelven de nuevo a contraerse, a limitarse al mercado interno, el cual no tiene adquisición, no tiene dinero para responder a las necesidades económicas. Entonces se vuelven a crearse nuevas barreras de comercio, privilegios cambiarios y fiscales contra algunos docentes, contra algunas economías. Buenas noches. Sí.
Entonces, a partir de ahí surge una nueva estructura productiva que entonces hace que los consumidores tengan que estar supeditados a todas las decisiones que hacen las empresas. Es decir, vuelven de una vez a tener que aceptar lo que las empresas les brindan y cómo se los brindan. Ya sea productos de baja calidad, productos con poca o ninguna calidad. Es decir, que fue forzosa la toma de decisión. El mercado tuvo que dejar de actuar como guía en las decisiones de los agentes económicos. Es decir, que no había un patrón a seguir, o sea, no había un patrón definido en cuanto a aspecto económico internacional en ese momento. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Todo bien hasta ahora, profe. Entendió todo. Bien, entonces, luego de que pasa la Segunda Guerra Mundial, ¿qué viene entonces para las empresas? Para los países, sobre todo, los aliados que lucharon contra Italia y Alemania, que eran los regímenes fascistas y nazis en ese momento. Reconocieron cada uno que cada país debe tener una independencia económica, pero a la vez necesitaban estabilizar el comercio y el tipo de cambio a nivel internacional. Entonces, por ende, es que empieza a desarrollarse instituciones, a reconstruir todo el aparato productivo de cada país. Mediante el acuerdo de Bretton Woods se crea en 1944 el Fondo Monetario Internacional. ¿Con qué fin se crea este Fondo Monetario? Con el fin de brindar ayuda económica a aquellos países que fueron devastados por los horrores de la guerra. Y también a impulsar las economías que quedaron muy lastimadas por el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, porque si recuerdan, la Segunda Guerra Mundial todavía fue mucho más atroz que la primera, porque la primera duró 3 años y esta duró alrededor de 6. Entonces también se introduce a manera de fortalecer el comercio internacional, el sistema de tipo de cambio fijo, en la cual se utiliza el dólar norteamericano como patrón monetario o de comercio internacional. Ustedes saben que el patrón que se utilizaba hasta 1944 era porque no mantenía siempre su valor, era el patrón oro, es decir, que el oro era la moneda de el precio de referencia de comercio a nivel internacional. Era fijado a través de la onza del oro. En este caso, se decidió como Estados Unidos fue una de las economías que mejor posicionada quedó durante el conflicto bélico. ¿Por qué? Porque su territorio no fue afectado, sino más bien los países de Europa quedaron devastados. Entonces se asumió como patrón fijo de cambio la moneda del dólar norteamericano. Es por eso que todavía hasta el día de hoy es la moneda de referencia a nivel internacional para fijar los precios internacionales en el comercio. Otro de los retos que trajo la posguerra fue abrir la economía al mercado mundial, o sea, restablecer todo lo que es el mercado de competencia, es decir, que las empresas que concentraban los monopolios en determinados rangos de comercio, pues estaban obligadas a presentar y mejorar la calidad de los productos que ofertaban
a los consumidores a través de, de este sistema de competencia. También obligaba a las empresas a enfrentar los retos del comercio internacional. ¿Por qué? Porque las empresas estaban supeditadas solamente al consumo local. Pues no, al abrirse los comercios internacionales, esto lo obligó a que sus productos, sus bienes y sus servicios tengan que ser de estándar de clase mundial. Es decir, que pudieran ser ofertados en otras latitudes para así ampliar su cartera de clientes y de consumidores. Obviamente que el tipo de cambio fijo también impide la manipulación de los precios, es decir, establecer el precio ganariamente por ya sea una empresa o país sobre determinados bienes o servicios. También esto buscaba que las empresas y los países se optimizaran en cuanto a nivel de los costos de producción, es decir, que trataran de que los costos de producción sean los más bajos para poder competir en el mercado mundial con la competencia, valga la redundancia. Obviamente, mediante este sistema, las organizaciones buscaban un modelo de gestión y de organización que garantice la normalización de los procesos, es decir, que establecer ya los primeros estándares mundiales de calidad en cuanto a procesos, bienes, productos y servicios. También buscaban asegurar la calidad y estabilizar los productos fabricados a nivel internacional. Ahí es donde se dan las primeras pautas para la creación de lo que es la gerencia moderna hoy día. Y obviamente con la estandarización de los procedimientos, se buscaba que la fase de los procesos puedan ser replicadas, como le dije anteriormente, en otros países, tanto para los servicios como para los bienes que producen las empresas. Obviamente que los primeros en dar el salto a la organización y la gestión de los procesos es Gran Bretaña, porque Gran Bretaña fue sede de los grandes descubrimientos y grandes acuerdos que tienen que ver con el proceso organizacional y de la gestión de procesos. En ese entonces se conocía como teoría de sistema, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto trajo como consecuencia que las organizaciones tenían que gestionar la producción de manera focalizada, es decir, elaborar productos finales con un fin específico. También posibilitar el control y la supervisión de la calidad de los mismos a través de normas y procedimientos de procesos estandarizados y ya homologados por instituciones que tienen que ver con el área afín a la cual está desempeñando la empresa su naturaleza. Es decir, que de la división del trabajo que empezó con Adam Smith, pasamos a la integración de los procesos en la producción, ya en la posguerra. O sea, en un lapso de no más de 130 años, se da este proceso que va desde como le dije, desde la división del trabajo hasta la integración de procesos en el área de la producción. Entonces, como les dije, la predecesora de la gestión de procesos tiene que ver mucho con la teoría de sistemas que Sir Ludwig von Betternlage empezó en la década de 1940. Obviamente que con el fin de proporcionar un marco práctico y teórico en las ciencias naturales y sociales. Es decir, que lo que vemos hoy día en las ciencias económicas y de ingeniería o de logística, empezó como un experimento social en el área de las ciencias sociales, es decir, en el aspecto de la psicología. Obviamente, él afirmaba que los sistemas no pueden describirse, o sea, como elementos separados, sino más bien como un conjunto de organismos que funcionan
como un todo, es decir, que a pesar de que estén separados, cada elemento involucrado tiene una función en cada una de las partes del proceso, o de los procesos en ese entonces. Es decir, que bajo las premisas de que el sistema realiza una tarea con una finalidad específica, es la parte fundamental de esta teoría. Y a la vez también presenta un margen muy amplio de los beneficios que presentan las funciones que produce el sistema en todas las organizaciones, tanto a nivel de grupo como el de las personas físicas que interactúan en el proceso productivo, y a la vez se le aporta un beneficio global al sistema en su conjunto. Es decir, que primero Ludwig ve al elemento no como un elemento separado, sino más bien como parte de un conjunto de ideas, como parte de un conjunto organizacional del sistema productivo. Y a la vez ese elemento aporta un beneficio a todo el sistema en conjunto, o sea, es decir, a la organización en concreto. Esa persona, ese pequeño proceso puede ser sumamente significativo en aportar sobre los beneficios a la organización en conjunto. En parte es eso. Y por último, también nos hace referencia a que la estructura de las funciones que se lleva a cabo en un sistema va definiendo su estructura con relación a todas las partes. Es decir, que pasa de una sección, de un departamento, hacia una gerencia, y de la gerencia pasa a una área, y de las áreas va a las divisiones globales cuando hablamos de multinacionales, ustedes saben que está dividida en secciones ya un poquito más amplias. Lo que vemos aquí como un departamento puede ser una gerencia o una división de área en otra empresa mucho más grande. En este caso va desde lo simple, de lo base, hasta la estructura más compleja. Esta puede aportar un beneficio extraordinario a todo el sistema, y que a la vez esa pequeña división puede estar interrelacionada y obedece a las normas que traza la alta gerencia en la empresa. Es decir, que el sistema o la teoría del sistema está enlazada desde lo básico hasta lo más complejo. Esas son las tres premisas que reza la estructura de la teoría del sistema. Ahora, ¿cuáles aportaciones tiene la teoría del sistema a la gerencia de procesos? Vamos a ver algunas de las más importantes. Primero, todos los términos que se utilizan en la gerencia son conocidos por las personas especializadas en un campo específico. Es decir, que así como está dividido el trabajo, cada sección tiene una terminología específica para esa sección. Es decir, que todo el personal que labora en ese departamento, en esa división, debe conocer el lenguaje que se habla en esa división. Obviamente que en la medida que se fue expandiendo la teoría, el lenguaje específico de una sección y no podía ser entendido por el de otro departamento, entonces se fue creando las pautas para establecer un lenguaje universal, de manera que todo el individuo de la organización involucrado en cualquiera de los procesos conozca, así se acierta lo que se trabaja en la empresa a nivel global. Es decir, que no solamente maneja el vocabulario de su área, sino el vocabulario global de la empresa, de manera que cualquiera pueda entender cualquier proceso que se genere en la empresa, aún no siendo de su incumbencia. Eso es bueno que sepan que esto
La teoría del sistema es uno de los grandes aportes que hace a las empresas de hoy día. Es decir, que si cuando hablamos de software, aún uno no siendo ingeniero en sistema o en informática, uno tiene ciertas nociones de lo que trata la ingeniería de software. Es decir, que como se lo conoce hoy día en Cotenx, fue creado gracias a esta teoría del sistema, de manera que hoy día podemos tener un lenguaje universal tanto en las áreas sociales como en las áreas generales de la vida. Entonces, son las 10 de la noche, señores. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, los términos restantes de la clase, vamos a continuar debatiéndolo la próxima semana. Es decir, que vamos a continuar con la unidad 1. Cerramos, entonces, cuando inmediatamente concluyamos la unidad 1, es decir, la próxima semana vamos a tener, entonces, ustedes van a hacer un resumen de todo lo tratado en dicha unidad. Al final de la sección de la próxima semana, hay un link para ustedes subir el resumen de lo tratado en la unidad 1. Inmediatamente también terminemos la unidad 2, pues eso es parte de todo lo que es los trabajos o asignaciones que vamos a tener en las clases del aula virtual. Si tienen alguna pregunta, nos quedan 4 minutos para responder algunas de las inquietudes que pudieran tener. Sí, profe, me da la oportunidad de expresarme. Profe, una pregunta fuera de lugar. Primero Raúl, Permiso, luego Raúl, Génesis. déjame hacer una pregunta un pronto. Profe, ¿por qué está de día donde usted está? No sé si usted lo había dicho, pero quiero saber. Porque lo que yo tengo detrás es un fondo virtual. ¿Es verdad? Sí. Me engaño. No es un fondo virtual que yo tengo detrás. Raúl. Sí, profe, por favor, facilitar la presentación para así nutrirnos con los conceptos que usted habló al principio, para tener más conocimiento de la misma en la próxima semana. Está colgado en la página, en el aula virtual. Donde dice material, clase, unidad 1, esas son las presentaciones que están colgadas ahí. Profe, otra cosa. Entonces, la semana que viene a las 7:30 nos vemos. Dios mediante, solamente hice sesión hoy, o sea, le pido excusa, lo que pasa es que tenía una reunión de trabajo y de mi doctorado, entonces me coincidió con que era a las 8 de la noche, entonces tuve que, de 8 a 8:30, entonces tuve que hacer malabares para entonces poder reunirme con ustedes a las 9, entonces, pero sí va a ser las 7:30. Como les puse al principio ahí, este es el mismo link, vamos a estar usándolo toda la semana. O sea que, o si ustedes entienden que les conviene esta hora, yo no tengo ningún inconveniente. Bueno, pues Muy mí lo pueden No, dejar así, El horario, a las 7:30. el horario es mejor, Ahora. 7:30. Oh, pues se queda a las 7:30 entonces, señores. Es lo más Sí. favorable. Otra cosa, profe. Sí. Otro estudiante también puso esa inquietud. Si es posible, colgar en la plataforma los grupos. En el grupo de WhatsApp me ponen los grupos que dijimos al principio. Entonces, entonces yo hacer un listado ya definitivo, porque por ejemplo, hoy solamente hay 19, pero ustedes son 29. Entonces yo tengo que saber exactamente ya la cantidad para la próxima semana, porque hay personas que la primera semana no asisten. Entonces vamos a, provisionalmente lo vamos a crear así.
Y si no, entonces ya se quedan definitivos así. Pero ya yo voy a dejar 4 grupos, entonces en la medida que se vayan agregando, pues entonces a esa misma medida yo lo voy distribuyendo en cada uno de los grupos y le voy a entonces ya para ya eso sí, en los grupos definitivos yo lo sello en la tercera semana para que ustedes tengan tiempo de las últimas 5 semanas dedicarse a su análisis. Maestro, pero cuando usted indica los grupos definitivos, eso quiere decir que los grupos que usted mencionó en esta conferencia no son todavía, definitivos. Sí, son 4 grupos, ustedes tienen ese número asignado, pero para no hacer una lista tan extensa de grupos, yo tengo 4 casos, entonces a cada uno de ustedes yo le voy a asignar un caso y le vamos a ir agregando personas a esos grupos. Lo vamos a distribuir de manera lo más equitativo posible. Bien, no sé si me entendió. Sí, lo entiendo perfectamente, gracias. Bien. Nada, entonces, señores, que tengan buenas noches y nos vemos el martes próximo, Dios mediante. Gracias, igualmente. Pasen Bien. buenas. Ok, pasen buena, profe. Y disculpen el inconveniente de hoy. No hay problema, pero Ok, gracias bueno. a usted. Bien.